Hoy está con nosotros para compartir la palabra don Manuel Sarrias, que puedo considerar un buen amigo desde hace muchos años. Él ha sido nuestro secretario general de la Convención Bautista Española por muchos años y ahora pues está disfrutando del retiro, que no ministerial, pero sí en cuanto a la responsabilidad. Así que voy a pedir a Manuel que pase adelante, vamos a orar por él y vamos a pedir a que el Señor le use para la exposición de su palabra. Oramos. Señor, muchas gracias por aquellos que nos han precedido en el Evangelio, por aquellos que están ahí para ser referentes. Señor, te pido que bendigas a Manuel en esta mañana, que tú le uses para tu gloria y que tu palabra, Señor, sea la que llegue a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto. A veces se complica un poquito, pero sí, más o menos, ¿no? No pasa nada, problemas del directo. Menos mal que, como ha dicho Miguel, aparte de compañeros, somos amigos y me ayuda hasta en ponerme esto. Se me oye bien, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Pues lo primero es dar gracias al Señor por estar aquí entre vosotros en esta querida iglesia a la que he tenido la oportunidad de poder servir en distintas responsabilidades durante diferentes etapas, y ya hacía algunos años que no tenía el privilegio de estar aquí entre vosotros. Hoy he venido bien acompañado por mi esposa Damaris. Como sabéis, ella es socarrá. Además, dentro de unos días es su cumpleaños, que por eso nació aquí en Xàtiva, y también mi cuñada. Os quiero traer los saludos, aunque como bien ha dicho el pastor Miguel, ahora soy un miembro de base de la iglesia de la calle Quart, de la iglesia y especialmente de alguien que no sé si es conocido aquí, que se llama Pau Grau. Él es naturalmente el pastor de la iglesia de Quart desde hace ya unos años, y su ministerio os puedo decir que está siendo de mucha bendición. También deciros que el Señor me da la oportunidad, aunque en otras dimensiones diferentes, el poder ser útil en su obra a través de colaboraciones pastorales, pastoral interino en algunas iglesias, predicador, estudios, y también traigo saludos que estoy colaborando en el Centro Teológico Aula 21, que dirige nuestra hermana Paloma Ludeña. Ya sabéis que fue misionera durante unos años. Y allí tenemos diferentes asignaturas, desde el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, mayordomía, homilética, historia de la Iglesia, etc. Pau Grau es uno de los profesores también, y sabéis que quien empezó aquello hace ya más de 40 años fue Valentín Cueva, que el hombre pues está todavía al pie del cañón, escribió hace poco una cosita y tal. Pues también el Señor nos ayuda a poder ser útiles a diferentes niveles en su obra, en las distintas etapas de nuestra vida. Y también sabéis que dentro de unos meses, en agosto, se celebrará el centenario de nuestra unión, porque como iglesias bautistas tenemos ya 150 años o más, pero fue en 1922 cuando se utilizó por vez primera la palabra Unión Evangélica Bautista Española, luego fue de España, la palabra en siglas UEB, ¿verdad? Este año hace 100 años, y también hemos podido escribir alguna cosita, y no sé si sabéis que para este congreso, esta convención especial de final de agosto, el mensaje final estará a cargo de una predicadora muy especial, ¿verdad? Será la pastora Esther, por la cual también estamos orando y pidiendo al Señor pues que supere esta indisposición. Cuando me pidieron lo que el Señor había puesto en mi corazón para compartir con vosotros en esta mañana, si tuviera que titularse, sería La hermosura de la gratitud. Hace poco se cumplieron 2 años de cuando comenzó este confinamiento, en marzo del 2020, y hablando de gratitud, os acordáis que durante aquellas primeras semanas,
a las 8 de la tarde salíamos a nuestros balcones, a nuestras ventanas, etcétera, para con aplausos agradecer, reconocer el trabajo que estaban haciendo, especialmente el personal sanitario y también otros colectivos que en aquel tiempo nos sirvieron de una manera muy especial. También es bueno que reiteremos nuestro agradecimiento, especialmente en estos 2 años, a hermanos y hermanas de las iglesias que han hecho posible, como decía el pastor, que los cultos pudieran llegar a los diferentes hogares, ya que durante un tiempo no teníamos el gozo y la oportunidad de estar juntos. Y lo cierto es que la experiencia y la historia en general nos recuerda que también hay celebraciones importantes basadas en la gratitud. Sabéis que en Estados Unidos, desde hace muchos años, el 4º jueves de noviembre se le llama el Día de Acción de Gracias, originado precisamente con bases bíblicas, porque cristianos protestantes, los llamados padres peregrinos, hace 400 años tuvieron unos actos de gratitud al Señor por la primera cosecha, allí en el Nuevo Mundo, allí en América. Pero también cuando vamos a lo que nos interesa, que es la palabra del Señor, que es nuestra norma de fe y conducta, encontramos en muchos lugares, encontramos numerosas expresiones de gratitud, de acción de gracias, de alabanza, que muchas veces va intrínsecamente unido. Recordaréis Jesús en la última cena, partiendo el pan y tomando la copa, dio gracias. Está en Lucas 22 y otros evangelios. Y también en este espíritu de gratitud nos dio ejemplo el Señor. Y lo recordamos cada vez que participamos de la Santa Cena. Y según nos relatan los propios evangelios, en más de una ocasión Jesús, dirigiéndose al Padre, nunca faltaba una expresión de gratitud y de alabanza. Y cuando vamos a las cartas apostólicas de Pablo, en Romanos, en las 2 a los Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, etcétera, no falta siempre al inicio, al principio, una palabra de acción de gracias al Señor por Dios y también por los destinatarios. Por ejemplo, cuando escribía a los filipenses, una de las iglesias que más amaba, se amaba a todas, tenía quizá un cariño especial por Filipos, decía: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Dar gracias al Señor y también dar gracias por los hermanos y las hermanas. Sin duda que el espíritu de Pablo rebosaba de gratitud por encima de otras circunstancias que en muchas ocasiones no eran precisamente favorables. Pero cuando vamos a la Escritura encontramos diferentes pasajes en que se nos habla de la gratitud y lamentablemente también de la ingratitud. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos 11 y siguiente, vemos un texto que es muy conocido. Es el de los 10 leprosos que el Señor limpia. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, según las normas, y alzaron la voz diciendo: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras ellos iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Gratitud e ingratitud. 10 leprosos, 10 enfermos que ruegan a Jesús, que los sane, pero solo uno reacciona debidamente, reacciona como diríamos en el castellano castizo, reacciona como Dios manda. Y este uno, además, considerado como extranjero. Qué casualidad, lo mismo que en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Samaritano. A veces también los cristianos, los creyentes y evangélicos y bautistas, como los que estamos aquí en esta mañana, pues tenemos que reconocer que encontramos gratitud y amabilidad y comprensión y elegancia y buena disposición a veces donde menos lo podíamos esperar, y en ocasiones especialmente fuera de nuestros ámbitos. Y creo que debemos tomar nota, porque como cristianos debemos destacarnos por evidenciar los frutos del Espíritu Santo. Y así como los dones del Espíritu Santo el Señor los distribuye en la Iglesia como quiere y de la forma que quiere para que cada Iglesia esté completa en Cristo, los frutos del Espíritu Santo son para todos aquellos hombres y mujeres que dicen haberse convertido al Señor, que han experimentado el nuevo nacimiento y que el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y también la gratitud. La gratitud. A veces resulta preocupante la proporción entre gratitud e ingratitud. Los ingratos ganaron por goleada, 9-1. Espero que esto no represente la estadística de la actitud general de las personas. Los 9 actuaron como a veces nos damos cuenta en algunas personas, con aquellos que tienen una gran necesidad, ruegan a Dios o a alguien y cuando obtienen lo que querían, se olvidan de agradecer y de alabar al Señor o de dar las gracias a la persona que lo ha favorecido. Que nunca seamos así. Que seamos hombres y mujeres agradecidos, con gratitud. Hay otro texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en la segunda parte o el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4 y versículo 4, pero vamos a situarnos en el contexto. Sabéis que hay personas en la Biblia con los que resulta fácil identificarnos y otro no tanto. Esta persona es de nombre compuesto, un poquito difícil, y además no era muy favorecido, era cojo, era lisiado. Tenía 5 años cuando le pasó. Llegaron las noticias de la muerte de su padre y especialmente de su abuelo, que era el rey, y sabéis que en aquellos tiempos, no solamente en Israel, sino en las naciones circundantes, cuando una persona era familia, en este caso nieto, del rey que había muerto, tenía que ir en cuidado porque las personas que aspiraban al trono se deshacían de los descendientes del que había fallecido para que no hubiera competencia. Así que al recibir las noticias, la mujer, el aya, que le cuidaba, intentó huir y de forma tan apresurada que el niño, que tenía 5 años, cayó y quedó lisiado para toda la vida. Segundo de Samuel 4:4 leemos: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad
cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Sabéis que eran tiempos aquellos, como lo son los actuales, tiempos difíciles, tiempos tormentosos, tiempos en que hay muchas noticias de dificultades, de guerras, de cosas que están desestabilizadas, ¿verdad? Y David, que ya había sido ungido por el Señor a través de Samuel para ser rey, todavía no había conquistado Jerusalén. Estaba en poder de los jebuseos, se llamaba Jebús en aquel tiempo. Y los jebuseos pues le desafiaron, está también en la Escritura, diciendo que no iba a poder conquistar la ciudad. Tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Pero David entró y conquistó Jerusalén. Y se llamó Jerusalén, también como ciudad de David, además de Belén. Y para dejarle claro a los jebuseos lo que pensaba de su refrán, dio orden de acabar con todos los ciegos y los cojos de la ciudad y dio un dicho popular, ni ciego ni cojo entrarán en mi casa, 2 Samuel 5:8. Y entonces este muchacho, que ya han pasado unos años, está en unos capítulos más adelante, cuando es todavía un hombre joven y que David ya es rey de todo Israel, se ha unificado el reino, él no tiene nadie que le haga sombra, entonces alguien le dice que hay un familiar del que fue su gran amigo Jonatán. Él lo pregunta, ¿queda alguien de la descendencia de Jonatán? Sí, tenía un hijo que está cojo, está lisiado, llamadlo que venga. Y Mefiboset llega a la presencia del rey. Y os podéis imaginar el estado de ánimo de Mefiboset. Bueno, este hombre igual cree, este nuevo rey, que yo tengo que ver algo con mi abuelo, porque mi abuelo no le ha tratado bien. Sabéis cómo Saúl varias veces quiso matar a David, etcétera, etcétera, y sin duda que con temor y temblor acude a su presencia. Y qué sorpresa se lleva Mefiboset cuando David hace gala de la gratitud y el agradecimiento en la memoria de su gran amigo Jonatán, cuando él había preguntado, ¿a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y cuando tembloroso este hombre llega a Mefiboset a la presencia del rey David, David le sorprende al decirle, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu abuelo, y algo más. Y a partir de ahora, tú comerás en mi mesa. Tú comerás en mi mesa. Tremendo, impactante. Y más en la mentalidad que había en aquella época. Porque en un sentido, David, aunque era un adelantado de su tiempo, pero también era un hombre de su tiempo. Y qué bueno que también nosotros podamos seguir este ejemplo de una reacción de agradecimiento, de gratitud, por las personas que nos amaron y que amamos, que nos hicieron bien, por hombres y mujeres que de alguna forma enriquecieron nuestras vidas y que los descendientes pudieran ser beneficiarios de unos nobles sentimientos que se mantuvieron vivos, que se mantuvieron como una hermosa realidad, incluso a través del tiempo. Qué bueno el poder reconocer este ejemplo de David, que como sabéis tenía sus cosas y a veces no pequeñas, pero que era un hombre noble y agradecido. Era como si este precioso salmo, que sabemos prácticamente todos de memoria, el Salmo 23, también pudiera referirse no solamente a lo que esperamos del Señor, sino la actitud nuestra para con los demás. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No solamente el bien y la misericordia que recibo del Señor,
sino el bien y la misericordia con los que yo trato a los demás, sin duda. Pero fijaos también qué simbolismo, y es que este cojo, este lisiado, este hombre que esperaba lo peor, es bienvenido a la mesa del rey. A veces, hermanos, la Biblia es literal, otras veces es simbólica. Como decía el maestro de escuela dominical, hay que saber en una correcta exégesis cuando algunos pasajes son literales directos y cuando son simbólicos. Pero fijaos qué simbolismo, que incluso en las leyes mosaicas y en el Antiguo Pacto, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ningún animal con defecto sería apto para ser ofrendado a Dios. A través de ningún animal con defecto se podía llegar a la presencia del Señor. Y espiritualmente todos los hombres y mujeres estamos lisiados espiritual y moralmente con defecto, con el pecado. Pero el sacrificio redentor de Cristo nos hace aceptos, nos hace perfectos, quita estas imperfecciones, derrama su gracia, nos hace ser hijos del Rey, sentados en su mesa. Aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Jesús diría, llamando a la puerta de una iglesia, que nunca llame a la puerta de nuestras iglesias, sino que esté dentro, que le dejemos entrar, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso que la gracia y la misericordia del Señor nos otorga su presencia, su compañía, realmente su cercanía, y hace con nosotros mucho más que David hizo con Mefiboset. De ahí que respondamos a su amor, a su gracia y a su misericordia, a su vez nosotros mostrando amor, gratitud, adoración y servicio. Y un último ejemplo que tenemos de los muchos que podíamos ver, nos da también un toquecito de atención a nuestra vida. Y es que cuidado con las motivaciones en expresar nuestra gratitud, porque podemos estar equivocados. Podemos hacer las cosas de querer dar gracias de manera errónea. Otro pasaje, en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, es otra parábola muy conocida, el fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y continúa Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fijaos qué cosas, que esta oración aparente de acción de gracias no atravesó las paredes del templo, no llegó a la presencia del Señor, no podía llegar, porque el que la pronunciaba, y nos da el resultado, nos da la interpretación Jesús mismo, porque el que la pronunciaba oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Es un ejemplo de todo lo contrario de lo que debe existir entre un espíritu humilde y agradecido que es aprobado y bendecido por Dios. Creernos superiores a los demás, creernos siempre poseedores de la razón, creernos que actuar con soberbia y presunción nos lleva a ningún sitio es una equivocación.
porque ese espíritu nos aleja de Dios y nos aleja de los hombres. Por eso volvemos a uno de los textos base que tenemos hablando de la gratitud. Y está en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, la última parte del versículo 15, que dice sencillamente, y sed agradecidos. Sed agradecido con Dios, pero sed agradecidos también con los hombres, con las personas. Y hay un gran contraste entre la hermosura de la gratitud y la fealdad de la ingratitud. Además, hermanos, las personas ingratas tienden a ser realmente egoístas e infelices y hacen infelices a los que le rodean. Por eso es cierto el clásico refrán español que dice: ser agradecido es de bien nacido. Porque la gratitud es una de las emociones más saludables. Una actitud de gratitud refleja nuestra humanidad y no olvidéis que ser cristianos nos ayuda a ser profundamente espirituales, pero también profundamente humanos. Y cuando compartimos un sincero sentimiento de gratitud, eso siempre da un resultado gratificante que honra al Señor, alegra el corazón y bendice a todos. Porque quien actúa por gratitud lo hace por amor y no se preocupa por lo que consigue, ni todo lo contrario, sino por lo que da. Con razón, Pablo cita unas palabras de Jesús que no están en el Evangelio, las cita en el libro de los Hechos, dice, y acordaos lo que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Estoy convencido que si os preguntara uno a uno, los que estamos aquí en esta mañana, y os dijera si tenéis más de un motivo para estar agradecido con el Señor y con las personas, seguro que todos tendríamos más de un motivo. Pero cuando estamos agradecidos al Señor tenemos que manifestárselo, dar gracias privada y públicamente, pero también debemos de manifestarlo cuando estamos agradecidos a unas personas, que no solamente sea como un amor, una gratitud en secreto, en silencio, sino también manifestémoslo. Al Señor lo dice claro el libro de los Salmos, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y ese es el espíritu que nos debe guiar cuando entramos a la casa del Señor. Por encima de todo, para adorar, para honrar, para dar culto al Señor. Eso es lo más importante que hacemos cuando venimos al templo. Alaba al Señor, agradece sus cuidados, pero no dejes de decirle a alguien, incluso hoy mismo, si es posible, no dejes de decirle a alguien una palabra, una expresión de gratitud, un sincero gesto de gratitud. Y si además de palabra puede ser un detalle, tampoco estaría mal, porque especialmente los hombres somos un poquito más despistados, ¿verdad? No pase como aquel que le lleva a su mujer un ramo de flores y la mujer le mira y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, verdad? Pues no, señor, que tenga que ser algo porque nos nace. Y os voy a decir una cosa. A veces sorprender a una persona, y no solo de tu ámbito cercano, no sé, en un ambulatorio, en un restaurante, en algún sitio, una palabra, un detalle de gratitud, no sabéis la alegría que compartís, la alegría que podemos dar y también lo felices que nos sentimos, porque las personas estamos muchas veces para quejarnos, para protestar, para decir, pero cuando es todo lo contrario, realmente todo eso es como si se impregnara de un olor grato que nos hace bien y que también bendice al Señor. Cada día y hoy también podemos dar gracias al Señor por muchas cosas. Podemos y debemos. Dar gracias al Señor por esta Iglesia Evangélica Bautista de Xàtiva, que el año que viene son 100 años. 100 años desde su constitución oficial, aunque ya el testimonio era antes, en 1923. Recuerdo que en este mismo lugar, en 1998, celebramos la convención
por el 75 aniversario. O sea que, querido Pastor Miguel, ya va siendo hora de otra convención, ¿verdad? Después, y además una convención atípica, porque sabéis que habiendo pocos alojamientos en hoteles, los hermanos y hermanas de esta iglesia hicisteis un trabajo fantástico y fue no solamente un motivo de hospitalidad y de generosidad, sino de profundizar la relación y el amor fraternal, ¿verdad? Bueno, pues la próxima está cerca. Y supongo, ahora no soy nadie, ni secretario general, ni nada, ¿verdad? Pero bueno, sé que el pastor Miguel y la pastora Esther pues tienen esa inquietud. Pero gracias al Señor también por hermanos y hermanas que nos han precedido y que en momentos difíciles estuvieron al pie del cañón, momentos que no eran nada fáciles, nunca lo es, porque a veces la intransigencia y la intolerancia pues da paso a la indiferencia y el pasotismo y no sabemos qué es peor, ¿verdad? Pero gracias por los que nos han precedido y por los que están ahora y por los que sirven al Señor y a la Iglesia, por lo que se ve y por lo que no se ve. Y gracias por nuestra unión y por la asociación, por ABC y por Aula 21 y por el Consejo, etcétera, etcétera. Y gracias porque podemos compartir este amor fraternal y dentro del amor fraternal está la gratitud, está tener una palabra de agradecimiento. Terminamos. La calidad de nuestras relaciones mide la profundidad de nuestra autenticidad espiritual. Repito, la calidad de nuestras relaciones mide la profundidad de nuestra autenticidad espiritual. Es el cómo tratamos a los demás lo que evidencia el tipo de personas que somos, qué tipo de cristianos somos. El creyente que se tome en serio ser discípulo de Jesucristo hará todo cuanto esté en su mano para promover la paz, la reconciliación y el entendimiento, pero empezando con los que tenemos cerca, porque a veces no podemos decir que amamos a la humanidad si no amamos y somos agradecidos con quien podemos mostrarlo de forma cercana. De la misma forma que Juan decía, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos ser agradecidos para con el Señor si no lo somos también con las personas que tenemos cerca. Decía Martin Luther King, el pastor bautista, defensor de los derechos humanos, que fue asesinado ya va a hacer 54 años, él dijo, nuestras vidas empiezan a declinar el día que silenciamos las cosas que importan. Nuestras vidas empiezan a declinar el día que silenciamos las cosas que importan. Y la gratitud es importante, muy importante. No la silenciemos. Qué casualidad. Hoy hace 78 años, el 20 de marzo de 1944, que se creó el Documento Nacional de Identidad. El DNI es el documento que nos identifica como ciudadanos españoles. Ser agradecidos con Dios y con los hombres y con las mujeres evidencia nuestra madurez espiritual y humana, evidencia nuestra identidad de que somos seguidores de Jesús. Nunca dejemos de practicar la gratitud. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que el Señor los bendiga, hermanos.